Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Técnica de recolección de datos. Es un procedimiento, un conjunto de actividades que le permite al investigador obtener la información necesaria para dar respuesta a su pregunta de investigación. Entre algunas técnicas de recolección de datos tenemos la encuesta, la observación, la entrevista, el análisis documental. Instrumentos de recolección de datos. Constituyen las vías mediante la cual es posible aplicar una determinada técnica de recolección de información. Es el documento donde se plasma la información. Por ejemplo, tenemos una ficha de tutoría, una carpeta de archivos. Acá tenemos un listado de las diferentes técnicas de recolección de datos, como la observación, el análisis documental, la entrevista, la encuesta y el focus group. La técnica de recolección de datos observación tiene como instrumento una guía de observación, una lista de cotejo o una escala de observación. La técnica de recolección de información de análisis documental tiene como instrumento una ficha resumen o una matriz de categorías. La técnica de recolección de información de la entrevista tiene como instrumento la guía de entrevista, un cuestionario no estructurado. La técnica de recolección de información como la encuesta tiene como instrumento un cuestionario, una escala, un test, una prueba de conocimiento. Y un focus group tiene como instrumento un cuestionario. En cada uno de los siguientes casos identifique la adecuada técnica de recolección de datos y su instrumento de medición. Un ingeniero encargado del área de control de calidad está preocupado por la producción de botellas de yogur que están saliendo al mercado, debido a que existen quejas de estar saliendo en mal estado. Para ello realiza una inspección y selecciona las 5 primeras botellas de cada lote de producción. ¿Cuál es la técnica de recolección de datos que utilizaría y cuál es su instrumento de medición? Como se encarga de que el especialista debe revisar las botellas de yogur una a una, en este caso las primeras botellas de cada lote de producción, la técnica de recolección de datos se llama la observación y su instrumento de medición se llama la guía de observación. Siguiente caso. La Oficina de Gestión Ambiental de una municipalidad quiere estimar la proporción de bodegas que funcionan bajo un estado sanitario defectuoso y así poder establecer campañas de mejora. ¿Cuál es la técnica de recolección de datos y cuál es su instrumento de medición? En este caso, se trata de una oficina de gestión ambiental de una municipalidad que quiere encontrar un porcentaje de bodegas que funcionan con estado sanitario defectuoso. Es algo que ya debe estar registrado en sus documentos. Por lo tanto, se trata de la técnica de recolección de datos del análisis documental. Y su instrumento de medición a usar podría ser una ficha de resumen. Siguiente caso. Como empleado recién contratado en la división de mercadeo para un importante asunto sobre ventas minoristas, a usted se le ha asignado la tarea de estimar la proporción de consumidores que prefieren su producto al de la competencia. ¿Qué técnica de recolección de datos usaría? ¿Y cuál es su instrumento de medición? Cuando se trata de estudios de mercado, la gran mayoría de ellos, que se trata de estudios cualitativos, empiezan con un focus group, con entrevistas de grupos pequeños de 5 o 3 personas, donde van dándose las diferentes características de su producto, por qué lo prefieren y por qué prefiere el de la competencia. Entonces, la técnica de recolección de datos utilizados acá sería el focus group y su instrumento de medición es el cuestionario. Siguiente caso.
se desea estudiar la proporción de trabajadores que están a favor de supervisión de tareas por parte del ingeniero de planta de una empresa agroindustrial. ¿Cuál es la técnica de recolección de datos que usaría y su instrumento de medición? La técnica que podríamos usar en este caso es conocer la opinión de estos trabajadores, que lo puedo recolectar a través de una encuesta. Por lo tanto, su instrumento de medición sería el cuestionario, donde iría indicando quiénes de los trabajadores sí están a favor de una supervisión de tareas por parte del ingeniero de planta en la empresa agroindustrial.